No pueden verlo desde aquí, pero los estarán viendo desde acá, ¿vale? Nos ponemos de pie, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Soledad, ruega por nosotros. Buenas tardes. Sean mis primeras palabras de bienvenida y agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en un día que es profundamente significativo para nuestra hermandad. Hoy presentamos mucho más que un diseño. Presentamos el fruto de un camino largo, silencioso y meditado. Un proyecto que la Junta Directiva lleva tiempo soñando, estudiando y perfilando con responsabilidad, con respeto a nuestra historia y con la mirada puesta en el futuro de Nuestra Señora de la Soledad. Han sido meses de reflexión, de búsqueda y de trabajo constante. Un proceso en el que cada decisión ha querido estar guiada por un único propósito: ofrecer a la Virgen un palio que esté a la altura de su devoción, de su identidad y del sentimiento de todo el pueblo. La devoción a la soledad forma parte del corazón mismo de la religiosidad popular española desde el siglo XVI, cuando la imagen de María, en su dolor más íntimo, comienza a regar con fuerza en las cofradías penitenciales. También nuestra hermandad nace de esa espiritualidad, la contemplación del silencio, del duelo sereno y de la esperanza que permanece. En este camino ha sido fundamental el empeño, la sensibilidad y la dedicación de nuestro director artístico, Óscar Rodríguez San Dionisio, cuya mirada, criterio y compromiso han dado forma a una idea que hoy comienza a hacerse visible ante todos. Y en ese proceso había algo esencial: mirar a la propia Virgen. La Talla de Nuestra Señora de la Soledad, obra de Mariano Beltrúnez, no es solo el centro devocional de la hermandad, es también su lenguaje, su carácter y su verdad, su manera de expresar el dolor contenido. La elegancia serena y la profundidad humana han sido una referencia constante en la concepción de este palio. No se ha buscado imponer un diseño sobre la imagen, sino permitir que la imagen inspire, que la obra que ya existe, la que contemplamos cada día, sea la que marque el camino. De algún modo, este palio nace también de esa mirada. Quiero expresar también nuestro agradecimiento a las personas e instituciones que hoy nos acompañan: a Fernando Pena, miembro de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Salamanca, por su cercanía y apoyo constante. Y gracias a todos los presentes, hermanos y amigos, por estar aquí, porque los proyectos no se sostienen solo con ideas, sino con comunidad. Este palio no nace de una prisa, nace de una convicción, nace del deseo de seguir construyendo patrimonio, identidad y memoria. Permítanme ahora presentar a la persona que ha acompañado este proceso con una implicación generosa y profundamente respetuosa, de la que he mencionado con anterioridad. Nuestro director artístico, Óscar Rodríguez San Dionisio, ha sabido escuchar a la hermandad, comprender su identidad y traducirla en un lenguaje artístico coherente, elegante y lleno de significado. Su trabajo no ha sido únicamente diseñar un palio, sino interpretar una devoción. Pensar en cómo la soledad se expresa, cómo se camina, cómo se contempla y cómo se recuerda. Y hacerlo además dialogando con la obra de Mariano Beltrúnez, entendiendo que el palio debía nacer desde la imagen y no al contrario. Óscar, gracias por tu entrega, por tu paciencia y por tu manera de cuidar lo esencial. Y llega ahora el momento ya que da sentido este encuentro. El momento en el que aquello que ha sido conversación, concepto, reflexión y esperanza se convierte en imagen. Decidido a mirar este diseño no solo con los ojos, sino con la memoria de lo que somos, con la belleza que ya nos define y con la imagen de la Virgen que lo ha inspirado desde el principio. Ahora pasamos a descubrir el diseño del futuro palio de Nuestra Señora de la Soledad. Porque, hermanos y hermanas, al final, todo lo que hacemos, cada decisión, cada esfuerzo, cada sueño, tiene el mismo destino: que ella camine como se merece y que nunca dejemos de reconocernos en su soledad.
Los ángeles no sostienen, contemplan, no consuelan, velan. El palio se eleva como un susurro del cielo, no para nutrir, sino para custodiar. Cada línea asciende con la misma delicadeza con la que la madre sostiene el recuerdo del hijo. Aquí no hay exceso, hay verdad. La verdad que supo plasmar Mariano Benjumil. Dolor sin gesto forzado, belleza sin vanidad, fe sin ruido. Este paso no pretende ser uno más, nace para ser único, porque única es la soledad y único debe ser el modo de acompañarla. El proyecto de Óscar Rodríguez San Dionisio no es solo diseño, es memoria hecha forma, es futuro asentado en raíces profundas. Hoy la hermandad no presenta materialidad, presenta un paso que camina con nosotros y que caminará cuando nosotros ya no estemos, porque la soledad no pasa, permanece. Ahora sí, tanto el hermano mayor como el presidente de la hermandad y el director artístico descubren el cartel. Cabildo Catedral, Junta de Cofradías, hermano mayor, Junta de Gobierno y hermanos todos de esta ya mi querida Hermandad de la Soledad. Permitidme, como ya lo ha dicho usted, pues también elevar mi agradecimiento a todos vosotros. No quiero dejarme a nadie, pero sí quiero hacer evidentemente una mención especial a personas que han estado bregando durante todos estos meses conmigo. Principalmente una persona que toma aquí a mi izquierda, que me ha aguantado mucho porque no es fácil aguantarme. Y también personas como Javi, como también la madre de todos los conocidos por Barry, Reyes. Bueno, hay una serie de personas que han sido un aliento muy importante para lo que hoy es un fruto, ¿no? Lo que es hoy una realidad y que presentamos con mucho cariño. Entonces, bueno, primero este agradecimiento a ellos y a todos vosotros, porque desde el primer momento me he sentido como en casa. Bueno, he de decir que la imagen en el vídeo de acabo de ver está un poco ensanchada, ¿vale? Se ve un poco ensanchada lo que es la imagen luego ya lo podéis ver, por la hermandad lo subirá en el archivo digital de las redes sociales, lo podéis ver ahí, pero bueno, pasamos a describir detalladamente todo el proyecto, ¿vale? Nos reunimos hoy en este marco incomparable de la capilla de Santa Catalina de la Catedral Vieja para presentarles una ofrenda de cariño y respeto a la Virgen de la Soledad. Es un honor comparecer ante ustedes para desgranar lo que hasta hoy era un anhelo que hoy se formaliza en un proyecto de una envergadura patrimonial sin precedentes.
Quisiera comenzar esta intervención haciendo una obligada referencia al cartel que ha convocado a este acto. Soy consciente de que la imagen elegida, la escultura llamada Accidenti, que es italiana, ejecutada por Mariano Benlliure en 1866 y que le sirvió para ganar su primer premio de escultura, tenía tan solo 17 años. Bueno, ha suscitado interrogantes y quizás cierta perplejidad en algunos sectores. Era un pequeño acólito con una expresión de pánico, llevándose las manos a la boca tras el infortunio de quemarse con la pastilla del incienso. Puede chocar con la rigidez protocolaria que a veces autoimponemos a nuestra Semana Santa. Sin embargo, en esa aparente falta de solemnidad reside la clave de bóveda de este proyecto. Aquel cartel era, en sí mismo, un manifiesto artístico. Con la inclusión de esa figura, no solo buscaba rendir un homenaje explícito a la precocidad técnica de Benlliure, sino arrojar una pista definitiva sobre el espíritu del nuevo paso de palio. Queríamos anunciar que este no será un palio de formas inertes, sino una obra viva. Ese niño acólito que parece cobrar vida frente al paso de palio es el preludio de la cohorte celestial que se custodiará la vida. Es la reivindicación de que lo sagrado y lo humano se funden en la obra de Benlliure con una naturalidad que conmueve. Al elegir esta obra, estábamos declarando que el nuevo palio de la soledad será un ejercicio de heroísmo, donde la frescura y la espontaneidad de la vida cotidiana se ponen al servicio de la divinidad. Vamos ahora a pasar a lo que son los referentes que hemos tenido en cuenta para ejercer este trabajo de investigación posterior diseño. Superada la anécdota del cartel, debemos adentrarnos en la arquitectura intelectual que sostiene este diseño. El primer pilar es la exégesis de la obra de Mariano Benlliure. No podíamos plantear un palio ajeno a la mano que talló a la soledad. El proyecto nace de una profunda inmersión en la estética del maestro valenciano, tamizando su lenguaje para traducirlo a la sintaxis de las artes suntuarias. Permítanme detenerme en una precisión terminológica, que es, al mismo tiempo, un acto de justicia histórica. Al referirme a Mariano Benlliure, lo hago bajo la denominación de maestro escultor. Y digo bien maestro, pues nos encontramos ante un artista total que domina todas las disciplinas de la escultura: modelado, madera, bronce y piedra. Eso es lo que denominamos un maestro escultor. Esa polimatía técnica, esa capacidad de doblegar cualquier material a su voluntad creadora, es la que ha servido de guía para este proyecto. No buscamos solo un diseño bonito, buscamos una obra que respire esa misma suficiencia técnica en el metal y el papel. La obra de Benlliure se define por una vibrante tensión vital y un dominio absoluto de la anatomía y el trapeado. Este paso de palio abandona el estatismo del canon neobarroco tradicional para adoptar la monumentalidad y naturalismo propios de la escultura de finales del siglo XIX y principios del XX. Buscamos que la orfebrería y el bordado no sean meros ornamentos, sino extensiones de la fuerza escultórica de la imagen, logrando una coherencia orgánica donde cada elemento parece haber sido modelado por la misma mano que esculpió el rostro de nuestra madre transoberana. El desafío ha radicado en convertir el concepto del bronce, el mármol y la terracota de sus monumentos en un lenguaje de hilo de oro y de plata. El diseño bebe de esa elegancia técnica, integrando su capacidad para narrar a través de la materia, logrando que el palio sea, en sí mismo, una lección de escultura aplicada que trasciende lo puramente profesional para entrar en la categoría de obra de museo. Y el segundo pilar es la vindicación de la soledad como epicentro devocional de Salamanca. La historia de nuestra imagen es la crónica de la piedad popular de esta ciudad. Por ello, el diseño se fundamenta en la necesidad de entronizar a la Virgen en un espacio que refleje su soberanía y su calado teológico. La imagen de la soledad posee una fisonomía que dialoga con la modernidad del siglo XX, sin perder el aroma de la tradición. El proyecto busca equilibrar estos dos mundos. Respeta la gravedad y el dolor de la Virgen, pero la envuelve en un aparato tímido de vanguardia que subraya su presencia devocional en pleno siglo XXI. La Virgen es el vertebrador de este proyecto, pues cada línea traza en este diseño tiene un único punto de fuga, el
rostro de la Virgen. El conjunto se ha concebido para que la arquitectura del paso no compita con la imagen, sino que actúe como una caja de resonancia espiritual, elevando la presencia de la soledad sobre la multitud y reafirmando su posición como una de las grandes cimas de la imaginería profesional contemporánea de nuestra ciudad. Y ahora, habiendo contextualizado, pasamos a la teoría, a la génesis del proyecto, ¿no? Los primeros planteamientos y los primeros bocetos. Para entender la fisonomía de este conjunto, debemos mirar hacia el Roncal, el mausoleo de Julián Villarreal. Esta obra, donde Benlliure alcanza una madurez técnica insuperable, ha sido la brújula conceptual para trazar el alzado y el perfil de este paso. Así como el monumento del Roncal, vemos a las musas de la armonía y la melodía elevando el sarcófago de mármol en un alarde de fuerza y grandeza. En el nuevo Valle de la Soledad, la estructura se fundamenta en ese mismo sentido ascendente. El boceto del alzado revela que el paso no descansa sobre una castilla. Parece ser sostenido y portado por un arco vórtice celestial. Una corte de ángeles es la que acompaña a la Virgen a lo largo de todo el paso. Es lo que llamamos un naturalismo en tensión. Aquí retomamos el espíritu de aquel niño del cartel, el de la obra Accidente. Los ángeles que aparecen en el diseño de perfil no son los habituales querubines de bulto redondo y mirada vacía. Son figuras con tensión anatómica, con un dinamismo helicoidal que recuerda a las figuras que custodian el descanso del tenor navarro. Son ángeles que sienten que se esfuerzan, que escoltan a la Virgen con una humanidad que sobrecoge. Es el naturalismo de Benlliure llevado al paroxismo, convertir la plata en músculo y el bordado en atmósfera. Este primer planteamiento nos demuestra que estamos ante un altar de gloria. El paso de la Soledad no será un catafalco de culto cerrado, sino un monumento a la belleza imperecedera. Una traslación del mármol en el goce de Benlliure a la luz de las calles de Salamanca. Un homenaje a Mariano Benlliure Gil, lo que considero que es una justicia histórica para esta banda. Entramos ahora en el corazón emocional y académico de esta propuesta. Este diseño no es un capricho estético, ni una mera búsqueda de la novedad por la novedad. Este proyecto nace de una imperativa necesidad de vindicación. Debemos ser honestos con nosotros mismos y con nuestra historia. A menudo la inercia de la devoción cotidiana y la familiaridad con lo sagrado nos hacen perder la perspectiva sobre la magnitud de lo que custodiamos en la catedral. Poseer una obra de Mariano Benlliure no es solo un privilegio para esta hermandad, es una responsabilidad como Semana Santa. Y sin embargo, cabe preguntarse, ¿le hemos dado a esta inclusión el valor que realmente merece en el contexto de nuestra Semana Santa? Durante décadas, la imagen de la Soledad ha procesionado en conjuntos que, si bien dignos, no siempre terminan de dialogar con la genialidad disruptiva de su creador. Existía una deuda pendiente, un vacío entre la calidad de la talla y el aparato efímero que la sostenía. Este diseño surge precisamente para romper ese silencio y poner en alza, por letras de oro, el nombre del autor que nos legó su maestría. Tras haber analizado la impronta del maestro, debemos detenernos en el sujeto y fin último de esta arquitectura efímera. Nuestra Señora de la Soledad. El paso de palio es, por definición, un símbolo de realeza y divinidad. Al proyectar este nuevo altar itinerante, no estamos simplemente renovando las almas, estamos reafirmando el estatus de la Soledad como soberana de la ciudad. El diseño se ha concebido para que cada elemento, desde la peana hasta el último fleco de la caída del palio, contribuya a una atmósfera de sacralidad, que ensalce la presencia de la Virgen, elevándola sobre el plano terrenal y situándola en una verdadera dimensión teológica como Madre de Dios en su desolación. Este palio está llamado a ser el nuevo estandarte y la identidad de la hermandad. Un paso que, por su originalidad y rigor artístico, sitúa a la Soledad en la vanguardia del patrimonio sacro nacional, devolviendo a la imagen del estatus de obra maestra total que nunca debió perderse de vista.
No es un palio para una imagen más, es el palio para la soledad, diseñado por y para su fisonomía e historia. Y vamos ya a entrar, que ha contextualizado todos los fundamentos, todos los referentes, lo que es toda la base. Vamos ya a ir desgranando y describiendo poco a poco los detalles de lo que es este paso de palio. Bueno, el techo y las caídas de este paso se han concebido como la bóveda celeste que protege la soledad, pero interpretada bajo el prisma del naturalismo epicuriano. El triunfo de la orfebrería arquitectónica, la parte superior del palio rompe con la línea recta tradicional. Si me hago con esto. Perfecto. Bueno, pues para que os deis cuenta, la crestería es esto que tenemos aquí arriba, ¿vale? Lo que vertebra toda la bandalona, que es una referencia al estilo decimonónico. Presenta una crestería calada con un motivo de lacería de plata con fondo de perdiz, aportando temperatura al conjunto, que recuerda los motivos del crucifijo del siglo XIX y ciertos arabescos. Destaca el elemento central, donde la orfebrería sirve de soporte a una pareja de querubines de punto redondo. Estos ángeles, de carnes policromadas y expresión ensimismada, parecen asomarse desde el ático del paso para contemplar a la Virgen, reforzando esa idea de naturalismo y proximidad. Unos llorarán al contemplar a la Virgen, reforzando esa idea de naturalismo y proximidad. Y otros, como este de la izquierda, aquí no se aprecia, pero este ángel tiene unas lágrimas. Y otros simplemente se encontrarán ensimismados contemplando el sagrado del misterio, como este. En cuanto al bordado, hablamos de un jardín místico en relieve. El dibujo del bordado se basa en un diseño orgánico que huye de la repetición mecánica de patrones. Observen cómo las hojas de acanto, estas dos grandes hojas de acanto que nos encontramos aquí, que son las que vertebran, y las que son de mayor tamaño, parecen crecer desde dos puntos centrales de perspectiva. Uno, desde el centro, de donde sale este dibujo, y otro, desde el extremo de la bandalona, y confluyen en el centro. Por tanto, tenemos dos puntos de visión de los que sale el dibujo ornamental. Cabe destacar aquí la influencia de los bordados de finales del siglo XIX y principios del XX, destacando principalmente para este diseño los artistas Antonio del Canto y Teresa del Castillo, uno diseñador y la otra bordadora, que supieron mimetizar como pocos el bordado decimonónico desde una perspectiva de naturaleza floral libre, entroncando con ese realismo decimonónico que representa Mariano Benllume. Muchos podrían esperar un palio de los llamados de cajón, pero esto de ser una profesión seria y esos clichés que tenemos los cofrades. Pero el arte no siempre entiende de serio o alegre. Soy de los que creen que el carácter lo imprime la cofradía. Aún así, tenemos un recuerdo de los palios de cajón, pero no en recto, sino que recuperamos una ley de ondulación que se perdió en esos palios de primeros del siglo XX, cuando llegó la dictadura del palio recto de cajón. Esta sinuosidad, creo en lo personal, encaja mejor con la estética benllumense. Especial mención en el bordado merece la inclusión de algunos elementos, además de los diferentes tipos de rosas, como estos papaver o amapola del opio, que son estos que nos encontramos aquí. Elemento ornamental muy usado por Mariano Benllume,
como en este panteón de la familia Morodeo. Ahí lo encontramos. Ahí veis, estos papaleos que son uno de los elementos de una argumentación muy repetida por el novelo. Y estos papaberos, o una amapola de opio, son un símbolo de sueño eterno, la paz y la transmutación. Pero aquí interpretamos este símbolo como aroma sedante ante el dolor de María por la muerte de Cristo en la cruz. A muchos ya seguro, os leo el pensamiento, habéis pensado en el oro en vez de la plata. Bien, pues este tampoco es un capricho. El oro, además de estar fundamentado en la historia de la hermandad, hasta que llegados los años 80 se puso la plata para todos los elementos, surge de la necesidad del contraste cromático y la calidez que requiere la Virgen y un paso de palio en la calle. La plata quizás se nos habría quedado fría y algo perdida en este conjunto de paso de palio. Además de ello, el paso está planteado para que coexista un perfecto diálogo entre el actual manto de la Virgen y la bambalina del palio sin que exista un choque cromático. Pues aunque muchos no lo crean, aquí se viene a demostrar que el oro y la plata pueden convivir. Otro cliché cofrade. Si no, fíjense en esta bambalina y si no funciona. Fíjense también en la granada floral que recorre la parte superior de la caída, esa parte de la crestería que viene hacia abajo. Y este elemento es una referencia directa a los frisos clásicos de Bellure. No es un adorno superpuesto, es una ofrenda que abraza el palio, simbolizando la devoción eterna de la ciudad. Ahí lo podemos ver en la foto siguiente, es ese monumento a Julián Gallarre y Mariano Bellure. Ahí encontráis esas cabezas de ángeles. Quiero decir, aquí no hay nada baladí, aquí no nos inventamos nada. Todo ha sido tenido como referencia a Mariano Bellure. Aquí encontramos estas cabezas de ángeles y encontramos esta guirnalda de flores de la que vende en este catafalco, ¿no? Esta especie de sepulcro, que en verdad Mariano Bellure, bueno, estaba haciendo básicamente una compañía de nuestro español. Cuando lo veo, bueno, de aquí sale el pelo de la soledad. Clarísimamente. Continuamos el descenso por la arquitectura de este altar itinerante para detenernos en la pieza que articula y sostiene visualmente todo el conjunto, la canastilla. Si el paso del palio es el cielo, que es el palio, la canastilla es el basamento monumental. Al observar el diseño de la canastilla, nos alejamos definitivamente de la cuadrícula barroca para entrar en el terreno de la escultura funeraria y monumental de Mariano Bellure. Fíjense en la distribución de volúmenes y la limpieza de las líneas arquitectónicas. Al igual que en el Panteón de Cabra, buscamos esa elegancia que combina la rotundidad del metal con la delicadeza del detalle figurativo. Digo el Panteón de Cabra, pues es el que nos encontramos en la foto siguiente. Otra más. Este de la izquierda es el panteón al que nos referimos de Cabra. El canasto no se limita a ser marco decorativo, sino que actúa como friso narrativo donde la orfebrería adquiere una dimensión tridimensional. La integración de los ángeles mancebos en los ángulos, que parecen brotar de la propia estructura, recuerda la disposición de las figuras que Bellure esculpía para custodiar el descanso eterno, aportando una solemnidad que dignifica el caminar de la Virgen. Estos ángeles simbolizan y representan la iluminación o la senda por la que transita la Virgen en su procesión del Sábado Santo, y de la que nosotros participamos. Por eso los ángeles son luz en el caminar de la Virgen. Vuelve la foto. Aquí lo vemos. Volvemos aquí a encontrarnos con ese papabero en repetición, configurando un patrón ornamental, de igual forma que lo dispone Bellure en este sepulcro. Obra llamada, la que os hablaba antes de Cabra, Soplo Divino, del Panteón de los Condes de San Julián. No son flores inertes, su modelado busca captar la fragilidad de los pétalos y la turgencia de las cápsulas. Es la belleza de la naturaleza tamizada por el sentimiento del duelo.
recordándonos que la soledad de María es en sí misma un tránsito hacia la esperanza. En esa cartera central, además, nos encontramos referencias a pasajes de la vida de la Virgen y algunas referencias de algunos santos teológicas que nos van a evidenciar la devoción de María en la Iglesia Católica. Ahí está. Sí. Ahí para que veáis, el de la derecha es un dibujo de María Auxilio, que es otro catafalco que nos viene a realizar, y este de la izquierda es el que se denomina soplo divino. Pasamos ahora a detallar la orfebrería de los varales. El varal lo podemos denominar un árbol de la vida en plata, porque el varal se proyecta no como un tubo liso, sino como un fuste trabajado donde la naturaleza vuelve a ser protagonista. Siguiendo el lenguaje orgánico del palio, el metal se ve abrazado por un relieve vegetal que asciende en espiral, rompiendo la rigidez del soporte. El basamento del varal presenta una estructura de volutas contrapuestas que le confiere un aire arquitectónico y señorial, recordando a las bases de los monumentos públicos de Bettulia. Destaca en el centro del basamento la inclusión de un medallón circular, con fondo de carey que alberga una flor de pasión. Ahí la veis. Símbolo de que solo a través de la pasión de Cristo y su muerte en la cruz alcanzamos la redención. Por eso se encuentra en el basamento del varal, porque llevados por Cristo en la cruz podremos alcanzar el cielo, indicándolo en la enredadera de laurel que culmina en el palio, porque el palio es el cielo. Coronando los varales, las perillas se diseñan como ánforas de líneas clásicas. Si su silueta estilizada y su decoración a base de gallones y finas molduras actúan como el remate para la crestería, manteniendo la armonía con la parte superior del palio y aportando una esbeltez que aligera visualmente el conjunto. Ahí tenemos también otra referencia a otro monumento de Mariano Benlliure, que ha servido como ejemplo y como influencia para realizar ese basamento del varal. Fijaos en la parte central cómo hay una clara influencia para sacar esa flor de pasión. De igual forma, aquí tenemos los candelabros de cola que vienen a remarcar todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Esta cohorte celestial de ángeles que decoran todas las ayudantes de la Virgen, y estos se van a encontrar, ahora lo veremos en el lateral del paso del palio, que se van a encontrar en la parte de atrás, en la base de la última salida del palio. Ahí vemos otra referencia. Esto es una farola que tiene modelada Benlliure en París y de la que hemos partido para realizar ese basamento de los candelabros de cobre. Pues si quieres que lo vea un poco bien. Aquí veis que pasa para atrás. Sí, no, aquí veis claramente cómo la forma está prácticamente imitada. La parte de abajo es una estructura bastante robusta que puede recordar incluso a esas formas manieristas, porque podemos decir que este palio no cabe encasillarlo dentro de un estilo artístico concreto. No podemos decir que el paso del palio sea renacentista, ni barroco, ni... Podemos decir que es un verso libre. Es un verso libre porque Mariano Benlliure lo era. Y como Mariano Benlliure era un verso libre, cogía formas y estilos de muchas corrientes. Por eso ahí encontramos esa referencia al arte manierista desde el Renacimiento, y Mariano Benlliure lo lleva a su estilo, lo toniza a su estilo. Por tanto, nos encontramos ante un paso de lo que se denominó en el siglo XX un paso ecléctico, pero con una clara influencia del estilo benlliuresco. Ahora pasamos a la siguiente.
iba a explicar, pero si quieres vete a la de dibujándote por ahí. No, si no con la del principio. Sí, al principio la primera. La primera. Si quiero, le he dicho que ponga la primera porque a lo mejor os ha llamado la atención también de la Virgen. Tiene a ambos lados dos faroles. Y es que en este diseño la iluminación no es un mero recurso funcional, sino una profunda exégesis teológica del misterio de la soledad. Estos faroles representan que María, en el momento culminante de su dolor, tras la puesta del cuerpo de Cristo en el sepulcro, no queda abandonada a la oscuridad de la oscuridad. Son el reflejo de que la Virgen está permanentemente acompañada por la luz de Dios. La dualidad de las dos piezas evoca la presencia del Padre y del Hijo, cuya luz interior es alimentada por el fuego del Espíritu Santo. Por ello, nos encontramos con dos valores. Uno es Dios, Hijo y Padre, en una misma persona, y el Espíritu Santo, que es soplo de vida. Todo está conectado. Y otra acepción que podemos encontrar para estos dos valores, porque no solamente está la Trinidad celestial, sino que también tenemos la Trinidad terrestre. La Trinidad terrestre es José, María y Cristo. Y es la Santísima Trinidad manifestada en luz para sostener a la Madre en su obra más amada. Y en esa Trinidad terrestre, María es participante y los otros dos valores podrían representar a José y a Jesús. Por tanto, nos encontramos con un elemento que tiene una doble función y un doble simbolismo. Sí, explicaba aquí que el diseño y la tensión vitruviana son fieles al lenguaje del resto del conjunto. Los faroles huyen de la geometría rígida. Por eso, el mismo tipo de farol lo encontramos repetido en diferentes formatos de tamaño a lo largo del palio. Y cabe destacar, como os explicaba antes, a lo mejor estoy siendo muy reiterativo y muy pesado con el Lloret, es verdad, pero ha sido un eje vertebrador, aparte de la imagen de la Virgen, para la construcción de todos los elementos ornamentales. Y es que los faroles también hemos tenido referencias en la obra de Lloret. Esa lacería que se entrelaza en el cantón de los faroles que tienen 6 lados, son formas que también están recogidas en la obra de Lloret. Incluso ese remate que va hacia arriba y también le da una cierta certeza. Es un elemento muy modernista. Vamos ahora, si quieres, a la ánfora, en un de y rematamos la descripción. Para no ser ya muy pesado. Sí. Aquí tenemos ya los dos elementos que nos faltan, que son las ánforas y los meloteros. Dos elementos, evidentemente realizados para custodiar las flores de la Virgen, y que también, por no salirnos de la línea, siguen el estilo de María Oveño. De poco que indicar, volvemos a coincidir también en esa plata y en ese carey que se va a hacer presente a lo largo de todo el paso de palio. Volvemos a encontrarnos las guirnaldas de flores, volvemos a encontrarnos mascarones. Ya digo, va a ser un paso de palio que va a tener una personalidad. Y el riotero, pues de la misma forma, tiene un diseño diferente. Y aquí nos encontramos unas grandes volutas de las que venden unos ayones y unos festones. Esos festones, que también se han llamado guirnaldas, son de los que venden. La guirnalda es un elemento muy importante, bueno, no ahora, sino en toda la historia del arte, pero que un artista como María Oveño, que también vivía mucho de los clásicos, tiene bastante presente, ¿no? Nos encontraremos continuamente estos elementos de la flora, del paisajismo, que está presente en toda la obra, no solamente de María Oveño, que María Oveño es uno de los, si no el principal impulsor del llamado realismo decimonónico en España, pero todos los autores de estos finales del siglo XIX y principios del XX tienen unas mismas características, ¿no? Todos tenían esas características
de esa influencia del mundo natural, de esa influencia del paisajismo. Y ahora una conclusión, y es que quería volver a reincidir en ese compromiso con la excelencia. Y es que hoy no solo hemos declarado un conjunto de líneas vitales y tejidos, hemos trazado el mapa de un sueño que busca devolver a nuestra sagrada titular el esplendor de su categoría artística y devocional reclama. Este proyecto es un acto de amor a nuestra Señora Soledad y un reconocimiento tardío, pero rotundo, a la figura de María Oveñura. Al contemplar estos diseños, no vemos solo un paso de palio, vemos un altar de gloria itinerante que llevará el nombre de Salamanca y de esta hermandad a la vanguardia del arte sacro contemporáneo. Nos convertimos hoy en los herederos de esa fuerza vitalista, de ese soplo de vida, como decías ahora, que el Maestro imprimió en la madera. Y asumimos la responsabilidad de materializarlo con la misma pasión e ilusión que los hermanos encargaron a la imagen de la Soledad a un escultor que era referencia nacional. Por eso hablamos de esa importancia. Y es que hoy hemos trazado el camino hacia el futuro de nuestra identidad. Un proyecto donde la escultura, el bordado y la orfebrería se funden para decir con orgullo que somos los custodios de una obra